El libro El andaluz vanguardia del español se presentó en las cuevas del convento. Su autor, Manuel Rodríguez Domínguez, explicó a través de un repaso razonado a diversas cuestiones lingüísticas de dónde partía su estudio y la principal conclusión del mismo. El andaluz es una lengua de la que estar orgullosos. Me he basado en todo lo que hay escrito sobre el andaluz, pero fundamentalmente el objetivo, me he planteado varios objetivos. Primero, el probar, el mostrar y demostrar que el andaluz es la manera más moderna, más innovadora y más generalizada de hablar la lengua española. Ese ha sido uno de los objetivos para hacerlo. También el combatir, de alguna manera, esos estereotipos, esos tópicos que hay de que los andaluces hablamos mal, de que los andaluces nos comemos las letras. Yo trato de demostrar que eso no es verdad, que no es cierto, que es falso. Y por último, también, de alguna manera, hacer que los lectores del libro aprendan lo que ha sido la realidad histórica de nuestra lengua y se sientan orgullosos de hablar andaluz. Me siento muy honrado, porque es mi pueblo, yo nací aquí, lo que pasa es que me fui muy joven, con 16, 17 años, me fui a Málaga. Como mis padres no eran de aquí, eran oriundos de Orihuela, pues al no tener familia ya he venido menos, pero también he venido alguna que otra vez, mantengo muy buenos amigos por aquí, aparte de los nuevos amigos. Agradecer al equipo de gobierno del ayuntamiento que ha organizado esto, que han sido muy amables, que en fin, me han dado esta oportunidad de estar en mi pueblo y ya está. Bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este acto que hoy nos ha convocado aquí en estas cuevas del convento. Hoy nos han convocado aquí dos amigos, Eladio y Manolo, para la presentación de ese libro, que ya algunos tuvimos la oportunidad de poder disfrutar de esa presentación en Málaga, y hoy, bueno, pues no queríamos que en su pueblo, Alhaurín el Grande, pues no tuviese la oportunidad de presentar este magnífico libro. El español es en la actualidad la segunda lengua más hablada del mundo como lengua materna, con 470 millones, solo superada por el chino mandarín, y es también la segunda lengua en el conjunto global de hablantes, en torno a 559 millones de hablantes en todo el mundo. Manuel Rodríguez Domínguez es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Granada y en Derecho por la UNED. Ha sido profesor de Gramática Histórica de la Lengua Española en las universidades de Granada, Córdoba y catedrático de Lengua y Literatura Española en institutos de Córdoba y de Málaga. Es coautor, junto a José Andrés de Molina, de un manual de lengua española para COU y autores de varios artículos sobre distintos aspectos del andaluz. Ha participado en diversos programas de la radio y la televisión malagueña explicando el origen y la naturaleza del andaluz. Manuel Rodríguez es además un querido amigo, alhaurino de nacimiento y de corazón, y es para todos nosotros un placer y un honor el que hoy haya querido estar aquí, entre sus paisanos, para presentarnos su libro El andaluz, vanguardia del español, un profundo trabajo de documentación e investigación que nos llevará a la conclusión de que el andaluz no solo es un español mal hablado, sino que supone una auténtica vanguardia del idioma, exportado a todos los rincones del mundo. Hoy quería estar con nosotros, por expreso deseo suyo, acompañando a Manuel en su presentación, don Antonio Garrido Moraga, queridísimo amigo también, presidente del jurado de los premios Gerald Brennan y Antonio Gala. Desde aquí queremos transmitirle todo nuestro cariño y nuestro apoyo en estos momentos difíciles y le deseamos una pronta recuperación.
pero sí ha querido, y bueno, como siempre, Eladio Burgos estar con nosotros y acompañar a Manolo y a todos nosotros en la presentación de este libro. Eladio le decía que bueno, que nosotros casi siempre que lo llamamos, pues lo llamamos con muchísimo tiempo de antelación. Prácticamente pues mes y medio, eso para que él tenga tiempo de prepararlo. Casi ayer a última hora, si no casi esta mañana, le dijimos, Eladio, nos gustaría que estuviese aquí con Manolo. Y bueno, Eladio, si lo hubiésemos llamado 5 minutos antes, igualmente estaría aquí también. Así que muchas gracias, Eladio, por acompañarnos. Bienvenidos todos a estas cuevas del convento. Gracias por acompañarnos, por acompañar a Manolo, querido amigo, en esta presentación de este libro, El andaluz, vanguardia del español, enmarcada dentro de las actividades del otoño cultural. Estoy convencida de que vamos a poder disfrutar muchísimo y vamos a poder, bueno, pues conocer todo lo que este libro encierra en él y toda la investigación que Manolo pues que ha hecho ¿no? para llevar a cabo y terminar, ¿no? con este libro y poder presentarlo. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por venir y por acudir a este acto de presentación de un libro de Manolo Rodríguez. A mí me toca detallar un poco más el currículum de Manolo. Concretamente, pues ya ha dado algunas pinceladas nuestra alcaldesa, que como siempre ha hablado estupendamente. Y bueno, yo en fin, me hubiera gustado poder decir que voy a ser breve, que eso da mucho entusiasmo a la audiencia. Es una de las cosas. Yo cuando voy a una conferencia, en cuanto oigo esa palabra me pongo contentísimo. O sea, pero no puede, con el currículum no se puede ser breve, porque resulta que es un currículum oceánico, ¿no? Y además tiene, o sea, extensísimo, ¿no? Y además tiene otra característica muy importante, es que si el universo se expande, el currículum de Manolo también se expande. Es decir, que cada año incorpora elementos. Por ejemplo, este año el libro que aquí nos trae, pues, en fin, que este es un currículum inagotable. Por lo tanto, pues voy a estar más rato de la cuenta, pero lo pido disculpas desde el primer momento y ¿qué vamos a hacer? Hemos venido y aquí estamos. Bueno, Manolo nació en la Lorina Grande y naturalmente eso pues imprime carácter, como el sacerdocio, ¿no? Es una cosa que imprime un carácter. Cuando uno se presenta a alguien, le dice uno su nombre y después dice yo soy de Alorín el Grande. Hay gente que oculta de dónde es, de su pueblo. No, el de Alorino dice siempre de dónde es y está muy orgulloso de ser de Alorín, ¿no? Y el que es alorino no quiere ser otra cosa, la verdad es que alorino es una... Y Manolo pues ejerce de alorino, es decir, que siempre dice de dónde nació aquí hace 69 años y concretamente vivió en La Agonía y después también en calle Calderona. En fin, aquí pues en esta época que vivió pues estuvo prácticamente hasta los 17 años. Y su familia, como sabéis, era oriunda de Orihuela. A los 17 años ya Manolo, bueno, pues dejó aquí el rastro de una persona, de un muchacho que jugaba muy bien al fútbol. De hecho, Manolo jugó en el equipo del malagueño juvenil y además también jugaba muy bien al dominó. Cosa importante porque, como veremos, Manolo... en fin, se ha hecho con el tiempo un campeón de dominó e incluso de España. Concretamente, una vez que sale y ya está en Málaga, ejerce como maestro, estudia como alumno libre en filosofía y juega al fútbol en el Pizarra Club de Fútbol en Primera Regional. Trabaja compatibilizándolo con los estudios, llevando gaseosa y refresco en un motocarro por toda la costa y como camarero. O sea que es uno de esos personajes completísimos, o sea, que hacía de todo y todo además lo hacía bien, porque claro, muchos de nosotros hacemos pocas cosas y además la mitad regular. O sea que Manolo todo prácticamente lo hace estupendamente. Entonces, Manolo, gracias a la venta de gaseosa, ahorra y se va a Granada a continuar los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. En 1971 obtiene la licenciatura en Filología Románica
en la Universidad de Granada, como ya hemos dicho, con calificación de sobresaliente. O sea que Manolo ya decimos que todo lo hace extraordinariamente bien. Y otro dato importante es que se queda en la Facultad de Granada, en la Facultad de Letras de Granada, como profesor ayudante de gramática histórica y dando clases en práctica de transcripción fonética y dialectología, así como de lengua española. En 1973 se presenta a oposiciones a cátedra de instituto y naturalmente la saca. Es decir, con 25 años ya Manolo era catedrático de instituto. En fin, aunque él modestamente dice cuando cubre la plaza tenía 26, pero la verdad es que la sacó con 25. Desde octubre del 74 al 77 vive en Córdoba, donde da clases de gramática histórica en el Colegio Universitario de Córdoba y además conoce a su mujer. Eso es muy importante porque ella era de Málaga y fue una casualidad que se conociera porque ella estaba dando clases de inglés en la Facultad de Letras de Córdoba. Bien, una vez que pasa por Córdoba, viene a Málaga de nuevo, al Instituto Martírico, donde ejercerá ya hasta el año 2006, año en el que se traslada al Instituto Provincial de Adultos, donde ya se jubilará en el 2008. En fin, ejerce como director, también funda una editorial y una librería que se llamaba Ágora. Estaba al final de calle Carretería, concretamente la librería. Y publica un manual de COU de lingüística general que tuvo 8 ediciones hasta que el COU desapareció. En el 1982 entra el nuevo partido que funda Adolfo Suárez, el CDS, y aquí esto es muy importante, fue en el momento en que mi compadre aquí presente, Juan Martín y yo, pues lo conocimos a Manolo. La verdad es que yo creo que fue un desastre, porque el encargo que nos hizo de llevarse ese al éxito pues fue una calamidad, una cosa realmente lamentable. En fin, hicimos lo que pudimos, o sea, lo entregamos, pero pues los resultados fueron catastróficos. Lo cual pues aprendimos, de las derrotas también se aprende, así que por un lado pues compensamos el desastre en el futuro, pues bueno, hubo mejores resultados, ¿no? En 1990 Manolo Rodríguez publica su estudio El habla andaluza y en 1993 edita La fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora con notas, traducción al español moderno y comentarios. En fin, yo digo que hacer una relación de todas las ediciones, de todos los libros, de todos los estudios, de todas las ponencias, de todo, en fin, sería inagotable. Y por lo tanto, pues vamos un poco a simplificar, porque si no normalmente el presentador no tiene que generar la duda que a mí se me ha generado muchas veces, que es la siguiente, que la audiencia piense, el mangurrino este va a hablar más que el ponente. Hombre, eso no va a ser así, no va a ser así. En 1990 publica un estudio importante y pasamos, pero vamos a simplificar, que se llama El andaluz, y hoy lógicamente vamos a presentar El andaluz en vanguardia del español. De 2003 a 2007 estudia en la UNED la carrera de Derecho, carrera que va a ejercer, es decir, coincidiendo prácticamente con su jubilación en el instituto, pero ya simultaneaba el trabajo en el instituto y la carrera de Derecho. Es decir, que no fue simplemente, aunque no la pensó para ejercerla, pero al final pues la ejerció y se encargó pues de demandas, querellas, alegaciones y recursos, es decir, que ejerció ampliamente pues el trabajo de un abogado. A partir del 2008 ya jubilado como profesor, y esto es algo que él destaca mucho, que pues el tema del dominó. El tema del dominó, además, Manolo empezó en el Bar Sardina, que este año cumple los 100 años. Es decir, el Bar Sardina ha generado un campeón de España y campeón de Andalucía de dominó, cosa que creo que hay que destacar enormemente.
Este año también me venía diciendo que ha quedado en sexta posición en el Campeonato de Andalucía por pareja. El Campeonato de España. Ah, el de España. En Asturias. En Asturias. Por equipo. Por equipo. Es que yo soy el capitán del equipo. Ah, muy bien. Bueno, el capitán que hace la alineación, esas cosas, vamos. En fin, como ven ustedes, la verdad es que Manolo es una persona completa, es una persona que ha tenido múltiples facetas, ha desarrollado múltiples facetas y todas con éxito: profesor, empresario, político, abogado, jugador de dominó, y ahora con nosotros, pues como escritor de este fantástico libro, pues nada, Manolo, es tu momento. Buenas noches a todos. La verdad es que da gusto un presentador como Eladio. Pero en cuanto a lo del dominó, os voy a contar una anécdota. Bueno, lo del Sardina es cierto. Hace unos 20 años me encontré en Málaga por Atarzana a Villasana. Conocéis todos, ¿no? Y me dijo: oye, que todavía tienes allí 15 o 20 cafés a tu favor. Porque jugaba al dominó, claro, yo no tenía dinero, y después los que ganaba pues los iba guardando. Pero lo importante que es lo de haber sido campeón de España de dominó, mi hija menor, que es médico, que estaba en Madrid y en La Paz, pues haciendo el MIR, hace esto, yo fui campeón de España en 2010, o sea que esto fue en 2011 o por ahí, pues estaba hablando ella, nos lo contó cuando vino, ¿no? Y dice: mira, papá, hay que ver, yo estoy hablando allí con los compañeros y compañeras y hablando de mi padre, y digo, diciéndole, pues mi padre es catedrático de instituto. Y dice: nadie ni caso. Mi padre es abogado, nadie ni caso. Y mi padre es campeón de España de dominó. Y todo, todo, ay, pues tienes que presentarnos lo que venga por aquí. Que es importante, ¿eh? Bueno, vamos al libro. Lo de que uno es andaluz y sobre todo de Alhaurín, en la contraportada, que viene un poco de cómo es el libro, viene de un perfil del autor, dice: Manuel Rodríguez Domínguez nació en Alhaurín el Grande, Málaga. O sea que eso, como dice, de hecho, siempre lo primero. Ahí. Bueno, el libro. Mi intención, cuando yo pensé en hacer este libro, lo hice tratando de que fuera a un público muy general. Es decir, no hacer un libro para especialistas. Yo había publicado varios artículos sobre temas del andaluz, etcétera, pero lo había hecho pero más o menos pensando en especialistas. Pero la verdad es que a la hora de ir redactándolo me daba cuenta de que las cosas no podían ser, porque lo decía yo, que de alguna manera tenía que utilizar las opiniones de otros expertos y por lo tanto, y ellos sí que utilizaban términos más técnicos y tenía que procurar adaptarme. No obstante, yo he procurado que sea un libro que se pueda leer para las personas así normales. También, siempre que hay tecnicismos especiales, pues he procurado explicarlos de manera que se pueda entender. Y yo he intentado, con este libro, fundamentalmente, el que el lector, el que lo lea, si es andaluz, que se sienta orgulloso de que habla andaluz y de que por hablar andaluz no habla mal. Hay personas que hablan mal, pero no es por el hecho de hablar andaluz, o como hay castellanos que hablan mal, etcétera. Y si no es andaluz, sea castellano hablante, pues que cuando lo lea se deje ya de pamplina y vea y conozca bien la realidad histórica de nuestra lengua y no siga con esos tópicos de que los andaluces hablamos mal, etcétera. Yo voy a empezar para que veamos varias de las cosas importantes que creo que se dicen en el libro con un ejemplo. Vamos a suponer una situación de comunicación en la que dos personas se encuentran, hace tiempo que no se ven, y dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. Y los niños, mira, fijaos, si es andaluz, dice eso, los niños, que es lo que decimos todos nosotros. Si esas dos personas son castellanas, la última frase, que es la que quiero que tengamos en cuenta, diría los niños. Y claro, ese hecho, que el castellano diría los niños, también el hecho de que se escriba los niños, cada palabra terminada en ese, hace que no solo los castellanos hablantes, sino nosotros mismos, los andaluces, llegan a la conclusión de que hablamos mal, de que el andaluz habla mal por decir los niños, cuando tenía que decir los niños,
cuando no lo puede decir, es que no hay manera, a no ser que queramos decirlo en una situación. Entonces, lo que yo quiero expresaros es que el decir que eso está mal se debe a dos prejuicios. Es decir, no es verdad que eso esté mal. Eso es decir los niños de una manera diferente a como lo dicen en Castilla, pero no está mal. ¿Y cuáles son esos dos prejuicios? El llamado prejuicio ortográfico y la llamada visión castellanista de la lengua, que son dos prejuicios que han estado ahí siempre, que el público en general lo tiene arraigado, y obviamente los especialistas, los profesores, etcétera. ¿Cuál es el prejuicio ortográfico? El pensar que hay que hablar como se escribe. Y eso es una falacia. Eso solo ocurre aquí. Y además, aquí, en el diccionario de la Academia, antes ya ha cambiado, afortunadamente, de que aquí se dice que la letra tal se pronuncia de esta manera, la letra B se pronuncia así. No. En todo el mundo se enseña la escritura, las letras, a través de los sonidos. Porque el principio es fundamental. Las letras no se pronuncian, las letras se escriben. Las letras son unas grafías, son unos elementos que surgieron para representar las lenguas que son por naturaleza orales. Las lenguas son habladas y hay las miles de lenguas que hay, son todas orales. Y algunas de ellas, la ínfima minoría, se escribe. No crean ustedes que todas las lenguas que existen en el mundo se escriben. No, hay miles de lenguas que se hablan y no se escriben. Entre otras, en América del Sur, porque hay 275 ahora mismo, había muchas más antes, hablamos en la parte nuestra, quitando 5 o 6 que se hablan bastante, hay unas 200 y pico que ni se escriben ni nada, las hablan todavía algunos, aunque en fin, se supone que dentro de un siglo desaparecerá la mayoría de ellas. Bien, es decir, que porque se escriba no se puede hablar igual, porque si eso fuera así, tendríamos que concluir que los franceses y los ingleses hablan mal todos su lengua, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué dice un francés cuando da las gracias? Merci beaucoup. ¿Qué es lo que escribe? Merci, con C, no merci, y beaucou, terminado en P, y lo que pronuncia merci beaucoup. Los ingleses escriben, como todos sabemos, Shakespeare, y lo que ellos dicen es algo así como Shakespeare. Es decir, una cosa es la lengua oral y otra cosa es la lengua escrita. Normalmente las escrituras van evolucionando, o sea, las lenguas evolucionan fonéticamente mucho más que la escritura. Y además, porque la escritura se queda ahí, y además los académicos generalmente procuran no cambiar mucho la escritura, porque si vamos cambiando la escritura cada 2 o 3 siglos, resultan que casi todos los libros anteriores no los entendemos. No los entendemos porque se nos queda escrito como cuando cogemos ahora un libro del siglo XIII, XIV o XV. Pues no se puede. Eso por una parte. Pero además, de hecho, ha cambiado mucho la Real Academia en cuanto a estas cosas de lo escrito, ¿no? Y, por ejemplo, yo había señalado aquí en una página, eso es, por ejemplo, bueno, el otro prejuicio que he comentado es el prejuicio castellanista, es decir, que siempre la academia y las clases, los profesores, siempre se decía que el español correcto, el español adecuado es el que se habla en Castilla, el castellano, y la norma debe ser como se dice en Castilla, de ahí que decir los niños estaría mal, lo correcto sería los niños, pero ya la academia afortunadamente también ha cambiado en eso, porque ya la norma no es la norma castellana, hay que tener en cuenta que el castellano es la forma más minoritaria de hablar la lengua española, la forma mayoritaria es la nuestra. Hombre, porque nuestros antepasados llevaron la lengua que se hablaba aquí en el siglo XVI, la llevaron a Canarias y a América, y por tanto, más o menos los rasgos característicos nuestros son los que están allí, y por eso es lo que se habla más. Es decir, ya no se piensa que la norma sea la que está en Castilla, sino que hay varias normas
en la lengua española. La Real Academia ha publicado en 2012 la nueva gramática, en 2010 y 2012, puesto que son 3 volúmenes y los ha ido así separando. Y una frase de ahí dice: la presente gramática académica ha debido tomar postura ante numerosas cuestiones normativas. Se parte aquí del principio de que la norma tiene hoy carácter policéntrico. Es decir, que la norma no es un centro de Castilla como se pensaba antes, sino que la norma, hay varios centros de emisión de normas. Curiosamente, porque ahora ya la Real Academia de la Lengua Española está en colaboración, y las publicaciones que suele hacer es con la Asociación de Academias de la Lengua Española, que son las 22 academias de la lengua que existen en los otros 22 países en los que se habla español, incluido Filipinas, incluido Guinea Ecuatorial, aparte de los otros 20 países hispanoamericanos. Pues bien, normalmente por ejemplo, en la República Dominicana ya han llegado a ese acuerdo, y seguramente para el año que viene van a poner como lo normal allí en la República Dominicana lo que se llama el jejeo. El jejeo es, que lo hemos oído mucho, bueno, está el chiste ese, ¿no?, que dice que llega del pueblo a ver a un amigo suyo que ha prosperado mucho y lo recibe un mayordomo y le dice: ¿quiere usted pasar al hall? Y dice: no, estoy bien a la sombra. Es decir, ese es el jejeo. La S, pues que se aspira. Pero es que en Santo Domingo lo dice todo el mundo. Allí no dice señorita, allí dicen señorita. Allí no dicen nosotros, dicen nosotros. Claro, entonces, como es lo general allí, pues ya, además la academia, en la próxima gramática ya vendrá que en Santo Domingo la norma es esa, el jejeo, el llamado jejeo. Casi todos los lingüistas también han ido variando su opinión en los últimos años sobre estas cuestiones de la norma. De todas maneras, fijaos, hay una expresión muy importante de Rafael Lapesa. Rafael Lapesa, para los lingüistas, ha sido autor de una historia de la lengua española, que todos los que hemos estudiado filología en la universidad han estudiado ese libro, porque además él ha sido secretario perpetuo casi de la Real Academia Española. Pues él escribió en 1992, hizo un artículo sobre el español de España y el español de América, era lo de la Expo, y fijaos lo que dijo entonces, el español peninsular, norteño y central, fijaos, el español peninsular, norteño y central, el que se habla al norte de Andalucía, como decía el otro, sería pronto un dialecto arcaizante arrinconado, si las cifras globales de hablantes fuesen el único factor, el decisivo. Es decir, si tuviéramos en cuenta solamente el número de hablantes, ¿sí?, que ahora mismo, de los 470 millones de hablantes de español como lengua materna, unos 440 la hablamos de una manera y unos 30 millones la hablan de otra. Obviamente, de ninguna manera puede ser, eso quedaría como un dialecto arcaizante y arrinconado. Claro, él dice, si fuera solamente ese el único elemento que tuviéramos en cuenta. Él dice que hay otros dos. Primero, que dice, claro, buscar una norma, porque los países americanos son descendientes nuestros y son como nosotros. Los países americanos, ninguno aceptaría que la norma se la impusiera el otro país. Y también dice que la Real Academia Española sigue teniendo mucho prestigio en América. Y es verdad. Los americanos en general, los colombianos, mexicanos, argentinos en general, tienen una gran preocupación por la lengua, y ellos tienen programas de radio y hablan y dicen cómo debe decirse, en fin, que están muy, muy preocupados. Pero claro, como la Real Academia Española tiene mucho predicamento allí, pues eso hace de que todavía el habla castellana pues tenga su importancia. Pero lo que también habrá que preguntarse, yo me hago esa pregunta en el libro, ¿hasta cuándo durará este reconocimiento de la Real Academia Española? Porque los españoles solemos ir por todos lados, sobre todo en la política exterior, lo solemos hacer, que perdemos todo lo que... Por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que es la única que habla español, pues no tenemos ni relaciones.
En el norte de África, allí en Marruecos, allí hablaba español casi todo el mundo y unos pocos francés. Pues lo hicimos tan mal que allí habla todo el mundo francés y ya no quedan que hablan español. Por eso la política exterior nuestra no estoy yo. Bueno, en fin, veremos, esperemos que siga y que por lo menos gracias a esos países y a que muchos extranjeros de todas las otras lenguas tienen que comerciar con ellos, ahí aprenden español, porque de hecho, como lo ha resaltado Toñi, realmente la lengua española ya tiene más hablantes que el inglés, pero no solamente como lengua materna, sino el que aprende la lengua, el conocimiento de la lengua, de estudiarla y de saberla, fundamentalmente por Hispanoamérica y por Norteamérica, que en Norteamérica hay 40 millones de personas que hablan español, que ellos llaman hispanos. Bueno, lo más importante que creo que se puede extraer del libro es eso, que es la lengua, la segunda lengua del mundo, pero una lengua que históricamente la lengua nació en Castilla, nació en las estribaciones de la cordillera cantábrica, que aquello se llamó Castilla por las fortificaciones con ese nombre de castillo que se hicieron para la defensa de los moros, ¿no? Y surgió sobre el siglo X, en 900 y pico empezó a hablarse. Castilla era primero un condado, Castilla se fue poco a poco haciendo más importante, se convirtió en reino, etcétera, y fue la que hizo la Reconquista. Y por tanto su manera de hablar, que era diferente al oeste, el gallego-portugués que se denominaba, al este el aragonés y el catalán, y entonces el castellano es el que se expandió por toda España y llegó a Andalucía. Y lo que llega aquí a partir del siglo XIII a Sevilla y al Reino de Sevilla, y ya en el final del XIV, el siglo XV a Málaga y al Reino de Granada, y ya se expande por aquí. Pero, y esto es muy importante, la capital de España entonces era Toledo. En el siglo XV era Toledo, y XVI, el emperador Carlos I en Toledo. Y además allí donde está lo que se dice el mejor hablar. La misma reina católica, Isabel Católica, dice que Toledo es donde se habla mejor. Pero en el siglo XVI, porque en el siglo XV se va gestando el andaluz, la lengua que ya no es el castellano, o sea, durante la Edad Media, a esa lengua, que es la lengua del Reino de Castilla, se le llama castellano, pero a partir del siglo XVI ya es la lengua de toda España y ya es español. En el libro hay un capítulo, el capítulo 5, que se llama El nombre del idioma, para quien quiera conocer todas las razones por las que debe llamarse español y no castellano, ahí las tiene. Pues bien, lo que ocurre es que la lengua española ahí se bifurca en dos maneras diferentes de pronunciarse. Menéndez Pidal, que ha sido el gran filólogo español, escribió un artículo en los años 60 denominado Sevilla frente a Madrid. Más o menos la teoría era que la lengua que está en Toledo va a sufrir los embates, digamos, de dos dialectos, dos maneras de hablar diferentes. Uno está en Madrid, en Castilla, y otro en Sevilla. Y esto es importante, aunque a los malagueños de Sevilla no hablo de mucho, Sevilla en el siglo XVI fue el Nueva York de ahora. La ciudad más importante del mundo, no de España, por descontado, del mundo, era Sevilla, en España, sin ninguna duda, en todos los terrenos. En el terreno económico tenía la casa de contratación de India, todo el oro que no nos quitaban los ingleses venía a Sevilla, el comercio que tenía grande, pero en el arte, en la pintura, ¿cuáles son los pintores más famosos, más importantes que ha tenido España en el siglo XVI? Velázquez y Murillo, de Sevilla. En cuanto a escritores, a edición de libros, de incunables, Menéndez Pidal y todos han dicho, es que en Sevilla se editan más libros que en Madrid, Salamanca juntos, más que en Barcelona, en todos los aspectos, cultural, económico y social, obviamente, era muy importante Sevilla. Entonces, claro, las cosas que van surgiendo en Sevilla, y después obviamente se van expandiendo por toda Andalucía, pero tienen un prestigio tal que es lo que hace que tengan tanta importancia. Y eso es lo que hace que en América, cuando la lengua va a América, lo que vaya allí sea el andaluz, porque esto ha habido polémica, ya todo el mundo está de acuerdo en que
la lengua que se habla en América, la base es de la andaluza, pero no solamente porque fueran muchos más andaluces, sobre todo de las mujeres que fueron, las madres que fueron allí, eran andaluzas, pero es que para poder ir a América había que estar en Sevilla. Iban muchos vascos, castellanos, leoneses, etcétera, pero antes de embarcarse tenía que estar en Sevilla o en Cádiz, el reino era Cádiz y Huelva, y se pasaban 4 o 5 meses para los permisos. Por ejemplo, Cervantes quiso ir y no pudo, no consiguió los permisos para poder irse a América, porque había una burocracia ya bastante grande. Bueno, y además la travesía para llegar a América tardaba casi 3 meses. ¿Qué quiero decir con eso? Que los que no hablaban andaluz se andaluzaban en el tiempo que estaban por Sevilla correteando para embarcarse, más en la travesía. Y más cuando llegaban allí, pues igual, como todos los importantes, los que llevaban las cosas para el comercio, etcétera, los que llevaban los barcos, etcétera, eran andaluces y hablaban andaluz, pues terminaban todos hablando andaluz. Es verdad que en América, después, ya cuando ya el siglo XVII o por ahí, cuando se crean las 2 universidades, allí, los 2 virreinatos, ¿no? En México y en Perú. Entonces, ahí sí que van muchos ya castellanos hablantes, y van funcionarios, médicos, etcétera. Y por eso, ahora mismo en América, digamos, se habla el andaluz, o los rasgos característicos del andaluz, que ahora hablaré de ellos, pero también hay quienes hablan, quitando lo de la S, lo que llaman seseo, esos todos, también hablan parecido a los castellanos, es decir, que pronuncian todos los sonidos finales, etcétera, debido a eso, a que ahí fueron una serie de gentes castellanos, y la universidad, tanto la de México como la de Perú, sirvió como foco de irradiación para que esa manera de hablar se expandiera. Bueno, lo importante, como se bifurca la lengua en 2, ¿qué ocurre? Que en Castilla, y esto es importante que lo sepamos, porque en Castilla va a surgir entre los siglos XVI y XVII, primero desaparece un sonido, que es la H aspirada. La H aspirada, que procedía del latín, de la F, lo que en latín era con F, por ejemplo, fava, se decía java, fumo, se decía humo, como cuando yo era chico. Facer, ¿no? Facer, yo recuerdo hace ya tiempo, pero me encontré por Málaga una amiga mía de cuando yo vivía en la Puente del Río, y me dice: hola Manolín, ¿qué haces? Claro, es decir, porque todavía se mantiene. Bueno, ese sonido en Castilla desaparece. En Andalucía se mantiene, aunque ya podemos decir que ha desaparecido. Ya es solo marginal en algunas zonas, etcétera, y ya no está. Sí que se mantiene, como veremos, por otras razones. No ya no se dice java, humo, se dice aba, humo, normalmente, aunque algunos lo puedan decir. Pero en Castilla surgen 2 sonidos nuevos que no existían hasta entonces, que es la Z interdental y la J castellana. Esos 2 sonidos no existían. Es decir, lo que existían en el llamado castellano medieval, había, de hecho, 6 sibilantes. Sibilantes son sonidos que hace un silbido, la S es una sibilante, ¿no? Pero de ahí lo que se reduce en Castilla es la S, y crean uno nuevo que es la Z interdental y la J. Voy a hablar primero de este. Pero en Andalucía no, solo queda la S, no la Z. Pero ¿qué es lo que ocurre en Andalucía? En Andalucía ocurre lo mismo que en toda la Romania occidental. La Romania es la zona donde se habló latín, quitando el norte de África, que se llamó Romania frente a la Gotia, que era la de los bárbaros, que decían ellos. Y entonces el latín, que se hablaba en todos esos sitios, se fragmentó en distintas lenguas. Digamos, las lenguas románicas, que son 10, las que nos interesa a nosotros más aquí, de oeste a este sería el portugués, el gallego, que fue gallego-portugués, el castellano, entonces, cuando surgen, el catalán, el occitano. El occitano es una lengua importante de Francia, hay premios Nobel en occitano. Ahora que está lo de Cataluña muy, muy de moda, y como me parece que hoy o ayer, oí el programa de radio sobre el Valle de Arán, que en el Valle de Arán se habla aranés,
Y el aranés es una variante del occitano, de esa lengua del sur de Francia. Lo que pasa es que en Francia los franceses nunca se andan con chiquitas y pamplinas. Allí ni hay vasco, allí no habla vasco ni Dios. Y el occitano, que tiene hasta premios Nobel, anda que si los catalanes hubieran tenido un premio Nobel, que hubiera aguantado. Ha habido premio Nobel y así todo, casi nadie sabe. Allí habla todo el mundo francés, allí lo que hay es el francés. En fin, ellos son muy centralistas, digamos. Pero en fin, esa es otra cuestión. A lo que iba, ¿qué ocurre en Andalucía? Entonces, lo que pasa en portugués, en occitano, en francés, en catalán, es que se queda una sola S. Lo mismo que ocurre en Andalucía. Y esto es importante, es una S dental. Nuestra S es dental. La S castellana se llama apicoalveolar, para que entendamos esto. Ahí se explica todas las cosas. Los alvéolos es la parte que hay a continuación de los dientes superiores. Lo tocamos con la lengua, lo que está duro. Después, si seguimos con la lengua, ya se hace cosquillas, es el paladar. Entonces, los sonidos que se pronuncian ahí se llaman alveolares. Si se pronuncian en el paladar, son palatales, etc. Bueno, pues bien, por ejemplo, son alveolares la L, la N. Si decimos L o la, le, li, tocamos con la punta de la lengua los alvéolos. Si decimos N, na, ne, ni, tocamos con la punta de la lengua los alvéolos. Pues bien, el castellano hablante, los castellanos, si pronuncian, la S también es alveolar en Castilla. Es decir, que si pronuncian LNS, ellos dicen LNS y pronuncian así. Nosotros no, nosotros decimos LNS, cuando llegamos a la S, la lengua se va hacia adelante, en busca de los dientes. Es así, es que no hay más remedio. O sea, que es que no podemos, algunos que se han ido a vivir a Madrid, que sea, lo han intentado, que va, no hay manera, no hay manera. Decirlo, ¿no? LNS, y la lengua se va para adelante. Y siempre que decimos mi casa, como queramos. Pero esto es muy importante, en Andalucía, ya entonces, ya en el siglo XVI, que es cuando se gesta, cuando se fija, esa S nuestra tiene dos pronunciaciones. Pero lo normal, porque, fijaos, como los castellanos crean el sonido Z, entonces, digamos, la parte de la cavidad bucal que está entre los alvéolos y los dientes, la utilizan para los dos sonidos. La S la hacen ellos alveolares, la retrasan, y la Z interdental, con la lengua entre los dientes. Ellos dicen zapato, pone la lengua entre los dientes. Pero, claro, en Andalucía, como quedaba libre toda esa cavidad bucal, teníamos para pronunciarla menos en los alvéolos, porque no tenía sentido. Porque para pronunciar los alvéolos había que retrotraer el punto de articulación, y los sonidos medievales que había, por no entrar en eso, esos sonidos no eran palatales ni alveolares, sino que eran dentales. Pues entonces se dice casa normal o lo que llaman ellos deseo caza, pero la diferencia está en que el punto de articulación, el lugar donde se articula, lo que dicen todas las gramáticas, dice que la S nuestra es una S predorsal. ¿Qué quiere decir? Y la castellana es apicoalveolar. Apicoalveolar quiere decir que se pronuncia con el ápice, la punta de la lengua, con los alvéolos. Y predorsal significa que se pronuncia con el predorso, la lengua es el ápice, el predorso y el dorso, que es el centro de la lengua, y el postdorso, que es lo de atrás. Entonces, con el predorso de la lengua, lo que está a continuación de la punta, tocando entre los alvéolos y los dientes. Si nosotros utilizamos una S, decimos casa. De hecho, pronunciamos así, la S. Pero también se pronuncia caza, es decir, que es con la lengua un poquitín más hacia adelante. Y además hay una diferencia acústica. Ahí uno es, el casa se llama estridente, y caza se llama mate. Pero bueno, eso es porque en los espectrogramas que se hacen para ver los sonidos, cómo son, etc. Y esto es muy importante. ¿Aquí qué ocurre? Que como los castellanos, la visión castellanista, lo que ellos dicen es lo importante, y ellos tienen la S y la Z, pero fijaros, la S y la Z son fonemas en castellano. Fonema significa que es un sonido que tiene valor distintivo, que distingue el significado de las palabras. Por ejemplo, pala, gala, mala, tala, sala, las primeras consonantes son todos fonemas. ¿Por qué? Porque cambia el significado. Mala, la M, gala, si cambiamos, la G es otro, etc. Y lo mismo pasa con la S y la Z en castellano. Un castellano dice caso y cazo,
cambia el significado. Es decir, la Z tiene valor fonemático, que se llama. Es un fonema. Pero en Andalucía no. En Andalucía, porque no hay Z. En Andalucía lo que hay es una S que se pronuncia con el punto de articulación más adelantado. Aquí, si uno dice zapato o otro dice zapato, no cambia el significado. Es el mismo sonido. Eso es muy importante. Que, claro, y ahí ahora vamos a lo que se llama ceseo y ceseo, que nos han engañado totalmente. Vamos, eso es una falsedad tan grande. ¿Qué ocurrió? Esto ya desde el siglo XVII. Ocurrió que los tratadistas de entonces, la academia cuando surge ya en 1713, pensaban que, como ellos distinguen entre SZ como dos fonemas, pues pensaban que la S nuestra y el ceceo en otro sitio, que decimos, toda la parte sur de Andalucía, la gente de aquí somos generalmente ceceantes, pues que eran los mismos que ellos, y entonces lo que hacen los andaluces es que los confunden. Bueno, que fuéramos gilipollas, perdonad la expresión. ¿Cómo vamos a confundir dos fonemas? Y eso no lo hace nadie. Claro, pero es que ellos se equivocaban, y de cómo se confunden, pues cuando lo confunden a favor de la S se llaman ceseo, y cuando lo confunden a favor de la Z, ceceo. No, aquí no ha confundido nadie. Aquí son dos sonidos, además, que son dos variantes del mismo fonema, que uno lo dicen uno y otro otras personas. Es decir, es lo que se llama una variante individual. Esto es que, claro, no hay más remedio que explicarlo así, porque es así, que es más científico, es más... pero claro, por eso nos han engañado, como han engañado tanto. Claro, porque nosotros mismos decimos por la escritura, por el prejuicio ortográfico, claro, la S y la Z, y nosotros decían zapato, le dicen los sevillanos, le dicen zapato, pues es que lo dice mal, y es que lo confunde. Pero que no, confundía, me acuerdo, el Pedro, ¿cómo era? El Pedro Pacheco, el partido andalucista, que quería distinguir, quería hacer castellano, y claro, al querer distinguir, como no podía, porque es que metía muchas equivocaciones, pero eso es otro tema. Verá, los fonemas tienen valor distintivo y los fonemas se realizan en sonidos, y los sonidos son unas veces de una manera o de otra. Los sonidos se definen por el punto de articulación y por más cosas, ¿no? Y el lugar donde se pronuncian. Por ejemplo, el fonema B. El fonema B es B porque bala se opone a pala, a gala, a mala, a sala, pero el fonema B unas veces se pronuncia como oclusivo. Oclusivo es que se impide la salida del aire porque dos órganos articulatorios se unen y después sale el aire de golpe. Y hay otro que es fricativo, es decir, que nunca se impide la salida del aire. Por ejemplo, si yo digo un bolo, la B, ahí bolo, se unen los dos labios, se impide la salida del aire y sale de golpe. Pero si yo digo lobo, yo cualquiera, lobo, no, me puede decir lobo, como aquella de la televisión, ¿no? Que decía, como ella, soy tu lobo. Bueno, pero eso ya es una cosa particular. Lo normal es que digamos lobo, es decir, sin llegar a impedir la salida del aire, es decir, fricativo. Eso es lo que se llaman en los sonidos variantes combinatorias, sí hay mucho. Y otra cosa es la grafía, las letras. En este caso, el fonema B se representa unas veces por la grafía B alta que de algunos, por la V o por la W, en otras muchas. Pues bien, el caso de la S en Andalucía es también no una variante combinatoria, sino lo que se llama una variante individual. Es el mismo fonema, porque tiene valor distintivo, pero que unos hablantes utilizan la S, digamos, estridente, y otros hablantes utilizan la S mate, o articulatoriamente la predorsal. La predorsal son las dos, es predorsal más tirando hacia los alvéolos que predorsal tirando más hacia los dientes superiores o por dentro de los dos dientes, pero es un solo fonema, es decir, no es que sean dos sonidos, no hay distinción. Por lo tanto, eso de que aquí somos ceseo, no, aquí todo el mundo pronuncia la S, que la S unas veces es de una manera y otras veces es de otra, pero que no hay confusión de ningún tipo, como dicen algunos. Bien, eso es una de las diferencias fundamentales que surge en el siglo XVI. La primera diferencia, que en Castilla la S se convierte en alveolar, ápice alveolar, y en Andalucía dental. La S dental es la S que tiene en francés, en occitano, en catalán, en portugués,
en todo lo que es, hasta en retorromance, en rético, que el rético se sigue hablando todavía, donde vivía Heidi, en las montañas de Suiza, allí se sigue hablando el rético. Es decir, eso es lo que se llama la Romania occidental, y el italiano, el sardo y el rumano en la Romania oriental, que ahí eso ya fue de otra manera. Bien, eso no. Seguimos. En castellano surge en el siglo XVI-XVII el sonido, fonema también, J, el ja, je, ji, jo, ju, la J castellana. Pero que eso no lo había. En la Edad Media había dos fonemas diferentes que además en castellano confluyó en ese nuevo J, porque en Castilla ya desde el siglo XV, el XIV empieza, no se pronuncia el sonido aspirado H. Ese de java, humo, como no se pronuncia, pues entonces ellos lo hacen para variar desde la S que ellos la hacen alveolar, que da en el centro de la cavidad vocal, pues entonces ese sonido tiene que hacerlo más atrás. Y eso dice J, ya en el velo del paladar, por eso se llama velar. Pero en Andalucía, como se seguía manteniendo la H aspirada, entonces ese nuevo sonido no tiene que llegar al velo del paladar, sino confluye con esa H aspirada, de manera que la H aspirada y el resultado de esos sonidos medievales, pues se hace H, y por eso se dice, ellos dicen jueves joven, nosotros decimos jueves joven, mujer. Es decir, que no es, eso es importante, como se ha dicho siempre, no ahora ya, ya ha cambiado, ya os digo, la Real Academia, etcétera, siempre se ha dicho que es que los andaluces aspiramos la J castellana. No, aquí no se puede aspirar a la J porque como no existió nunca, no podemos aspirar a una cosa que no ha existido. Aquí la J castellana es la que surge en Castilla, y lo que pasa en Andalucía es que ese sonido, lo que mantenemos nosotros es el sonido aspirado que ya venía de antes. Eso ya tenemos ahí los tres rasgos característicos y diferenciales. ¿Qué ocurre? Que esos rasgos van a América, y en América todo el mundo, bueno, allí en América solo hay una S, allí no ha llegado lo que llama el CC, o sea que la S americana es la S dental como la nuestra, de casa, pero otra cosa es que esa S se puede escribir en la escritura unas veces con S, otras veces con C delante de E, I o con Z, ¿estamos? Pero un sudamericano dirá siempre zapato, suceso, etcétera, siempre, siempre, no hay ninguno, como los sevillanos en definitiva. Curioso, Sevilla es lo que se llama ceseante, y los pueblos de alrededor son ceceantes, porque ahí esto se ha discutido, discutible un poco, las causas por las que ocurrió. El hecho es que había esa cavidad, esa parte de la cavidad vocal libre, y se podía ir haciendo, y unos lo hicieron de una manera y otros de otra. Bueno, o sea que en América no hay SZ, no existe la Z y no existe la J. Es verdad que allí, con estos, como he dicho, que fueron sobre todo en el interior de América, en el altiplano mexicano, y también en los Andes de Perú, Bolivia y Ecuador, sí que en esa zona, más del interior, se habla más castellano, pero nada de esto, ninguno de estos sonidos. La S es dental y ahí no se distingue con Z. Pero esos son también pocos, en todo lo demás, andaluz como nosotros. Otra cosa es lo que se llama el deje, ¿no? De cada uno de ellos, pues va, porque también allí había muchas lenguas de sustrato, las lenguas amerindias que se llaman, etcétera. Pues bien, en Andalucía, ese sonido aspirado que va allí a América, siempre se dice eso, joven, mujer, pero cuando no se pronuncia así, siempre es un poco más, digamos, más relajada que el castellano. Allí, hombre, como todos saben, también hay una zona en Jaén que se llama Tierra del Ronquillo, ¿no? Y de Jaén. Pero bueno, esas son circunstancias que ha venido, pero que en general en América se está más cerca. La inmensa mayoría pronuncian la J como nosotros, como en Andalucía. Otro rasgo muy, 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 muy importante, se discute si algunos dicen que surgió ya en el siglo XVII o XVIII. Es evidente que en el siglo XVI ya estaba, puesto que está en América,
Y si llegó a América fue en el siglo XVI y principios del XVII, que es cuando se forma allí la lengua, ¿no? Que lo que se llama la aspiración de la S final de sílaba. Lo que yo he dicho un poco, lo de los niños. Aquí no decimos este, ni aquí decimos este. Generalmente, y sobre todo cuando hablamos, hombre, alguna vez intentamos y queremos hacer más y pronunciamos la S, porque de alguna manera lo tenemos en la escritura, pero lo normal es que esa S implosiva que se llama, es decir, la S cuando va a final de sílaba, la aspiramos. Y cuando va a final de palabra, la borramos del mapa, no la pronunciamos. Lo que yo he dicho, los niños, en la primera decimos los con una aspiración, pero después terminó en o. Claro, ahora un ejemplo de camino un poco para hacerlo más ameno, es lo que pasa con la formación del plural. Esto de la S, ya que estamos, eso porque la S al final desaparece, ¿no? Se dice que los andaluces, otras cosas que hablamos mal, porque nosotros el plural, eso, nos comemos las letras, nos comemos la S. No, nosotros tenemos un procedimiento diferente para formar el plural que el castellano. Vamos a ver. El castellano pone una S a la palabra que termina en vocal, ¿no? La vaca blanca, en singular, las vacas blancas. Este es un ejemplo que yo tengo aquí en el libro, por eso me gusta traerlo. Las vacas blancas. Pero vamos a ver qué hacen las lenguas de nuestro entorno, cómo se hace el plural en francés y en inglés. El francés dice en singular la vache blanche, escribe vache blanche, pero bueno, ellos pronuncian la vache blanche, es lo que importa, y el plural dice les vaches blancs. Ellos escriben vaches blanches, pero lo que pronuncia, porque una cosa es la escritura, lo decíamos, es les vaches blancs. ¿Qué hacen en inglés? El inglés dice en singular the white cow, el cow del cowboy, el vaquero, y en plural dice the white cows, ponen una S. Es decir, en castellano, ¿qué ocurre? Que como ponen las tres S, el castellano a nadie se le va a escapar alguna de las tres S. Todo el mundo sabe si habla de una vaca o de más de uno. Pero es lo que se llama redundante. Redundante en la comunicación es una cosa muy mal. Redundante es cuando decimos nosotros baja para abajo, lo llama bajo para abajo. Y con que diga bajo sobra, ¿no? Es decir, lo redundante es que está mal. No hace falta ser tan redundante. Bueno, es redundante en castellano. ¿Qué ocurre en francés? En francés ocurre que solo tiene, como tiene un rasgo, quien no oiga el artículo la o le, se queda sin saber si es una vaca o más de una. Y lo mismo pasa en inglés, si no oye la S final de la vaca en inglés. ¿Qué pasa? Es decir, pero también es menos redundante, tiene esa ventaja, es menos redundante y por tanto también más económico. Y la economía en el lenguaje es también muy importante. ¿Qué pasa en andaluz? Pues que en andaluz, ¿cómo decimos? Decimos las vacas blancas. Es decir, el artículo la lleva una ligera aspiración, la palabra vacas, otra y blanca ya no lleva nada. Eso es lo normal. Las vacas blancas. Cuando hablamos normalmente, vamos a una conferencia, yo ya no digo nada de las vacas blancas. Es que no nos sale, es que queda feo. Ahora sigo con eso, pero mirad lo que me pasó, como Eladio ha aludido, cuando yo hice las oposiciones de cátedra de instituto en 1973. Eso era en octubre. El primer día de examen fue el golpe de Pinochet, el 7 de septiembre, me acordaré siempre. Bueno, pues en el examen oral, el primero oral, que es lo que se llama una encerrona, que te dan 2 horas para preparar y media hora para que diga, pues yo hice... me tocó el poeta que yo conocía mejor, San Juan de la Cruz, y sabía todos los versos, en fin, lo hice de maravilla. Y cuando termino, yo más contento, el presidente que bajó, cuando yo termino allí del atril, me voy y se viene conmigo y me dice, muy bien, pero muchas eses. Claro, yo era filólogo, no dije más S de las normales, pero como yo entonces lo que quería era, decía eso, las vacas blancas, pues yo decía todas las S, claro, y lo que resultó es que decía muchas. Porque no queda bien. Esos son si los andaluces empezamos, hombre, una S así un poco como hacen los gaditanos, pues bueno, pero es que queda feo, no querés, porque además siempre tenemos la cosa de decir que de ninguna manera, que es nuestra manera de hablar, que me estoy yo enrollando mucho. Sigo y voy terminando.
lo importante en este caso es que en Andalucía se habla de una manera y en Castilla de otra. Y lo de la S, y hay otra, y lo que también es técnicamente, pero esto es muy importante, que es la fricatización de las che. Aunque en América esto hay otro. Es decir, y esto, en fin, yo lo explico aquí bastante bien, aunque es técnico, pero me sentó muy mal en un programa de televisión que yo vi, que estaba, es de una de las emisoras de Antena 3, está Josep Pedrero, los futbolistas lo sabrán, bueno, que hablaba, y entonces fue cuando empezó lo primero con Piqué y Sergio Ramos, ¿no? Que Sergio Ramos le dijo que el otro dijo que si el referéndum, el rollo. Total, entonces, ahí en ese programa salía una catalana, una cara más fea, y una cara, con una cara de asco que siempre tenía, no sé si sigue saliendo, y entonces, claro, lo típico de esta gente, como para minusvalorar, para quitarle importancia a Sergio Ramos, dijo, bueno, es que Sergio dice, no sé, muchacho, ¿no? Como diciendo, habla mal, ¿no? Y hija de tu madre, si eso es una de las cosas de lo mejor que hemos hecho en Andalucía, y lo explico, porque decir, no sé, muchacho, no hablamos mal. No, además hay una serie de, en fin, por no extenderme en todos los filólogos, dialectólogos, historiadores de la lengua que tratan el tema, llegan a la conclusión de que eso es algo que no hay más remedio. Y lo trato de explicar rápidamente. Primero, de una parte, los sonidos, las che es el único que nos quedaba, que es lo que se llama un sonido africado. Africado es compuesto de oclusión y fricación, como la TS que existía antes, plaza, o la che. Che tiene una parte que se evita de salida del aire y después sale el aire poco a poco como fricativa, la che castellana. Y en el siglo XVI hubo una lenición de manera que los sonidos africados se fricatizaron, se hicieron fricativos. De ahí la Z castellana. La Z castellana, lo que se pronunciaba en la Edad Media, lo que se escribía con C con cedilla, por ejemplo, era la plaza, no se decía, lo que pronunciaban eran plaza, como TS. Lo escribían con C con cedilla. Y la Z, lo que se pronunciaba era como DS. Se decía falser. Eran sonidos oclusivos. Y eso, al desaparecer, ahí se crearon unos nuevos. Y por eso se creó la Z en Castilla, que aquí no hizo falta. Pues bien, al hacerse fricativa, la che hace que su oposición a la y sea por un solo rasgo. Me explico. Los fonemas se organizan en las lenguas, todas las lenguas tienen una serie de fonemas que se organizan por oposición uno a otro y se procuran oponer, para distinguir el significado, eso que he dicho, gala, pala, por un solo rasgo, porque es un gasto de energía el usar dos rasgos. Por ejemplo, el orden labial, los fonemas que se pronuncian con los labios, en español, tanto en castellano, son P, B, aparte de la M, que es nasal, la P, B, F, o sea que los tres se utilizan los labios. Pues bien, P y B se oponen entre sí por el rasgo sorda sonora. Es decir, sorda es que no vibran las cuerdas vocales al pronunciarlo y sonora es que vibra. Eso se ve por el espectrograma, eso nosotros no lo podemos ver. Y, por ejemplo, la P y B, las dos se oponen a la F en que P y B son oclusivas. Y la F es fricativa, es decir, un rasgo para poner unos a otros. ¿Qué ocurre en castellano con las che? Que por eso ellos es muy difícil que las tienen que mantener así. También forma 3, la che se opone a la y de pollo, no el pollo de la gallina, sino el otro. De todas maneras, para nosotros todo es el mismo, ¿no? Se opone por el rasgo oclusiva fricativa, pero también por el rasgo sorda sonora. Entonces es un gasto de energía y demás. Ellos no tienen más remedio porque dentro de ese orden palatal está también la S, porque al ser apicoalveolar, la S castellana está al lado del paladar. Entonces, claro, la S es fricativa y tiene que estar ahí porque una fricativa junto con la Y, otra oclusiva, las dos sordas. Por eso ellos no. Pero en nosotros, como la S nuestra pertenece al orden dental, está con la T y la D,
Por tanto, ahí nos quedan dos, la che y la ye. Entonces, lo que no tiene sentido es que se mantenga che, ye, oponiéndose por dos rasgos, por oclusiva o africada, fricativa, y sorda sonora. Entonces hay que eliminar uno de ellos, es que eso es así. José Montejar lo explica, yo lo traigo aquí, lo explica muy bien, dice, es como si los hablantes se hubieran dado cuenta de esa dificultad de eso y hayan simplificado los fonemas. Es una manera de decirlo, es que lo normal, como ha ocurrido en todas las lenguas, es eso, que se haga la che fricativa. Por lo tanto, lo normal, y en Andalucía, sobre todo, quien no tiene la S apicoalveolar, pues se dice muchacho, noche, y está bien. Y eso también ha llegado a América. Bueno, y termino para no pasarme demasiado. Ahora, si quieren preguntar las cosas que quieran, etcétera. El libro, bueno, ya le hago un poquito de publicidad, leyéndolo creo que es muy importante, hay que leerlo porque al final es denso, se dice muchas cosas, también no he tenido más remedio que usar términos técnicos, etcétera, porque había que explicar las cosas como son, no porque lo digo yo solamente, pero creo que nos abrirá los ojos, nos hará darnos cuenta de que nos han dicho muchas cosas que no son así y que de ninguna manera nosotros hablamos mal la lengua. Hay un capítulo, el capítulo 9, que se llama lo dialectal y lo vulgar. Es decir, que ahí sí que vienen muchas cosas que están mal dichas y algunas muy típicas de Andalucía. La mayoría también las hacen los castellanos hablantes, pero en fin, que eso sí que hay que evitarlo. Pero el utilizar estos rasgos que he dicho, que son los característicos del andaluz, no. Y lo que digo, que al leerlo yo creo que terminará uno por sentirse orgulloso de que esta es nuestra manera de hablar y que por eso yo titulo el libro Vanguardia del Español, porque desde el siglo XVI y ha habido contra el andaluz, pero ha sido terrible. Es decir, todo el mundo diciendo que hablamos mal, la academia, esto, lo otro, y así todo se ha mantenido, no hay quien lo derribe. Es decir, esta forma de hablar nuestra, pero que también debe quedar claro, yo también lo planteo ahí por si alguien quiere ese tema, sacarlo, que el andaluz es español, es el español más innovador, más moderno, más generalizado, pero que no es otra lengua, de ninguna manera. La lengua es la lengua española, que es la misma que tenemos los castellanos, aunque con esas diferencias nos entendemos. Hombre, nos entendemos, pero lo que no debemos estar dispuestos es a aceptar porque que nos diga que hablamos mal. Este verano me hicieron una entrevista, ya con esto termino, me hicieron una entrevista en Canal Sur. Bueno, la editorial pues procuró para que el libro se vendiera, está ya casi agotado, o sea que ha tenido éxito. Y llamó un joven, por lo que él decía, de Granada, y porque él decía que por su profesión, que iba mucho a Madrid, dice, bueno, ¿qué puedo responder yo? Que me dice mucho que si yo hablo mal el castellano. Y entonces yo le respondí, y lo digo aquí, y algo de eso digo por el libro. Digo, mira, el castellano no lo habla tú ni yo, el castellano no lo hablamos ni bien ni mal, es que no lo hablamos. Nosotros hablamos español andaluz. Y si tú no sabes hablar el castellano, él tampoco sabe hablar andaluz, que es la manera más moderna, más innovadora, más generalizada de hablar el español. Pues eso, y debe ser un orgullo para nosotros el que sigamos hablando la manera que hablamos. Muchísimas gracias.